Nos encontramos en un lugar especialmente simbólico de la ciudad de Sevilla, concretamente en el lugar que es conocido como la Huerta de los Ángeles o también el Templete de la Cruz del Campo. Aquí Fabrique Enríquez de Rivera, en el año 1521, el marqués de Tarifa, adelantado mayor de Andalucía, después de un viaje y una peregrinación a Tierra Santa, instauró el Vía Crucis. 14 estaciones que van desde su casa, la casa del adelantado, que es conocido en Sevilla como la casa de Pilatos, hasta este lugar, la Cruz del Campo, donde, según la tradición, pues esos 997 metros, que es la distancia física que existen entre estos dos lugares en Sevilla, son las mismas distancias en las que se encontraba el pretorio de Pilatos hasta el Gólgota, que, como bien sabemos, es la primera y la última estación tradicional del Vía Crucis. Como el marqués de Tarifa, existen otras personas que le dieron un gran desarrollo al Vía Crucis. Basta pensar, por ejemplo, en el beato Álvaro de Córdoba, un dominico del año 1430, que a su regreso de Tierra Santa construye en el convento dominico de Córdoba una serie de capillas, 14 concretamente, con las estaciones del Vía Crucis. También la beata Eustaquia Colafato, esta es en Mesina y estamos más o menos en esas mismas fechas, 1485, realiza también ese lugar después de esa peregrinación, realiza en Mesina otro Vía Crucis. Tenemos el caso del peregrino inglés Guillermo Way, estamos en 1458, que él menciona 14 estaciones es cuando va de peregrinación a Tierra Santa, de las cuales 5 de ellas corresponden con los lugares originales. Eso hace que vaya avanzando precisamente esa devoción hacia la Vía Crucis. Inocencio XI concede en el año 1686 a los franciscanos la facultad de erigir en sus iglesias las estaciones del Vía Crucis. Es obvio que después de las cruzadas y posteriormente en los siglos siguientes se imposibilitó el paso o la posibilidad de poder ir a Tierra Santa. A franciscanos los que tendrán la custodia de la Tierra Santa y por lo tanto ese privilegio de la Santa Sede para en sus iglesias poder instaurar precisamente el Vía Crucis. Eso se trasladó mucho más adelante a toda la Iglesia, ya con Benedicto XIII, estamos en el año 1726, y tenemos que decir que el santo que más ha patrocinado esa devoción del Vía Crucis fue precisamente un franciscano, San Leonardo de Porto Mauricio, en el año 1751. El Vía Crucis, traducido, es una palabra latina que significa la vía de la cruz, o podríamos llamar también más conocido la Vía Dolorosa. Por lo tanto, el camino, el recorrido que hizo el Señor en su pasión desde el pretorio de Pilatos, donde es condenado a muerte, hasta la cima del Gólgota. Esto la tradición cristiana la ha traducido en 14 estaciones en las que precisamente se van relatando cada uno de esos momentos de la pasión del Señor. Es evidente que la Vía Crucis se centra fundamentalmente en el tiempo de Cuaresma, perfectamente en los viernes del tiempo de Cuaresma y en el Viernes Santo, pero lógicamente es también una devoción que se puede realizar durante todo el año y especialmente los viernes, que son los días en los que la devoción dedica precisamente a la pasión de Cristo. No tenemos datos de cuándo nace esta costumbre piadosa, sí que sabemos que en el momento que Santa Elena, la madre de Constantino, visita Jerusalén y los lugares santos y comienzan las primeras construcciones de lugares de culto en aquel lugar, ya hubo muchos peregrinos hacia allá. Hay, por ejemplo, el testimonio de la que se conoce como la peregrina Egeria, que realiza entre el año 381 y el año 384 una peregrinación a Tierra Santa, y en sus cuadernos recoge muchos detalles, no solamente de esa peregrinación, sino de los lugares de culto, o sea, los lugares donde, según la tradición, se realizaba precisamente ese encuentro con Jesús. De las 14 escenas de la Vía Crucis, 5 de ellas no resultan bíblicas, o mejor dicho, no se encuentra un testimonio en la Sagrada Escritura. Son las famosas 3 caídas, que corresponden a la tercera, a la séptima
y a la 9ª estación, pero que por el esfuerzo del camino del Señor la devoción los ha incluido. Y las otras dos son el encuentro con su Santísima Madre, que es la 4ª estación, que fue casi seguro que se encontró con su madre, y la siguiente, la 6ª, que sería el encuentro con la Verónica, que también tiene de una gran raigambre popular y especialmente muy unido a esa reliquia que se encuentra en Roma del famoso velo de la Verónica. Cada una de las otras estaciones, 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 11ª, 12ª, 13ª y la 14ª, todas ellas están recogidas prácticamente en los 4 evangelios, o sea, en los sinópticos y en San Juan. ¿Qué podemos decir más? Podemos decir una cosa muy importante, y es que la importancia que ha tenido en la fe cristiana la atracción de la cruz. De hecho, recordamos en el catecismo aquella expresión: ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Dice Juan Pablo II: Cristo atrae desde la cruz con la fuerza del amor divino que ha llegado hasta el don total de sí mismo, del amor infinito que en la cruz ha levantado de la tierra toda ausencia de amor y ha permitido que el hombre nuevamente encuentre refugio entre los brazos misericordiosos del Padre. Es evidente que por eso los cristianos han buscado siempre, no solamente en el encuentro con la cruz, sino en esa devoción de la Vía Crucis, precisamente ese modo de reconocer el amor de Dios con nosotros. Es evidente que sobre todo ha tenido una gran difusión en los últimos siglos. Basta pensar en la famosa Vía Crucis del Coloseo, que es algo que se ha hecho ya tradicional en Roma, que comenzaron en el año 1749. El Papa Benedicto XIV declaró el Coliseo de Roma como la casa de todos los santos, precisamente por la cantidad de martirios que había habido ahí. Eso hizo que comenzara esa costumbre de la Vía Crucis en el Coloseo, que luego se volvió a reemprender otra vez en el año 1925, pero será a partir de 1964 donde los papas acudirán siempre a la celebración. Basta recordar que en ese año 1964, en la Semana Santa, en el Viernes Santo, fue el Santo Padre San Pablo VI quien comenzó esa costumbre, y desde entonces todos los papas lo han ido repitiendo. Como no recordar, unos días antes de la muerte de San Juan Pablo II, el Papa ya impedido, que no pudiera ir a San Pedro, delante de un televisor abrazado a una cruz, siguiendo precisamente esa Vía Crucis. Vía Crucis que se ha ido desarrollando en muchos sitios. Basta pensar en las grandes representaciones de la Vía Crucis, por ejemplo en Ortigueira, en La Coruña, pero también en Lorca, en Murcia, en Mérida y en tantos otros lugares. Y luego esos grandes Vía Crucis monumentales que encontramos en grandes santuarios, por ejemplo Xixostokova, Lourdes, Montserrat, y luego en una escala menor, pero también otros muchos santuarios, como por ejemplo el de Totana o por ejemplo el santuario de Nuestra Señora de Torre-Ciudad. No olvidemos, por ejemplo, que en el año 2011, precisamente en la celebración de la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, nos encontramos con aquella gran Vía Crucis con pasos procesionales de nuestra Semana Santa en Madrid, ¿sí?, que recorrió el Papa Benedicto XVI. Y por supuesto también en la escala musical podemos decir que ha habido composiciones. Tenemos una muy reciente que es del año 2019, que es el tercer disco de Hakuna, que lleva precisamente como ese título, Vía Crucis. Encontramos también muchas obras espirituales sobre la Vía Crucis. Basta recordar, por ejemplo, el Vía Crucis de San José María. Por último, quería añadir que en el año 1991 San Juan Pablo II, precisamente en un Vía Crucis en el Coloseo, creó un Vía Crucis de 15 estaciones en lugar de las 14 tradicionales, y en esa, dándole un contenido como más ecuménico, cambió algunas de las escenas, aunque habitualmente conocemos el método tradicional, las 14 estaciones. Ha habido algunas otras adaptaciones, entre ellas esta del año 91, en la que comienza no Jesús ante Pilatos, sino Jesús en el huerto de Getsemaní. Hay también una de esas estaciones que es precisamente las negaciones de Pedro, buscando precisamente en la forma de esos Vía Crucis la unión entre todas las iglesias cristianas.